una arquitectura que puede surgir desde la periferia. El caso de Latinoamérica. Una enorme diferencia con la arquitectura del siglo XX es que la teoría siempre surgía desde el llamado Primer Mundo, Centroeuropa y Norteamérica. Incluso algunas visiones que valoraban la periferia como Kenneth Frampton se referían a la periferia dentro de Europa. Las ideas de arquitectura cultural, en cambio, pueden surgir desde cualquier lugar del mundo, en forma simultánea y espontánea, sin vínculos entre sí, más que una determinada sensibilidad respecto a los problemas de la humanidad. En Latinoamérica, ha sido posible cristalizar este pensamiento por varias razones. Aquí es un continente donde las diferencias sociales son más radicales que en ningún otro lugar del planeta, lo que significa que se tienen siempre presentes las desigualdades, ellas son un asunto cotidiano. Ha sido tradicionalmente un lugar de enfrentamiento, de constante conflicto y fuerte dinámica social. Lo que se ha tratado de solucionar siempre con movilización ciudadana, existiendo una fuerte tradición de participación pública, posible de trasladar al campo de la arquitectura. B. Porque los países en desarrollo y definitivamente pobres están al margen de la globalización homogénea y difícilmente pueden disfrutar de sus beneficios. Necesitan distanciarse de estos movimientos globales de arquitectura en el sentido más primitivo del término, para poder estructurar su propio pensamiento, su propio futuro. No se puede esperar que los problemas de los países con menor desarrollo se resuelvan desde el exterior. En el caso de la arquitectura con las experiencias europeas o estadounidense que han fracasado en muchas de las ciudades latinoamericanas al no sintonizar con los conflictos sociales que allí se producen, a pesar de haber plasmado excelentes edificios en todos los continentes y especialmente en Latinoamérica. Se da algunos éxitos de autodeterminación en el imaginario colectivo latinoamericano y que ayudan a concebir y que pueden estimular nuevas teorías en arquitectura son. En política, las revoluciones mexicana y cubana, la elección de Salvador Allende en Chile como primer presidente socialista y democrático en el mundo, los encuentros altermundialistas de Porto Alegre. En arte, el boom de la literatura latinoamericana de los años 60, la música brasileña del mismo periodo, los muralistas mexicanos. Y en arquitectura podríamos citar el movimiento moderno brasileño como seña de identidad y los seminarios de arquitectura latinoamericana. Ellos han sido un primer germen de movimientos de arquitectos intentando plantear un camino propio. 3.3.6. La relación de arquitectura y política. Más democracia en el desarrollo del proyecto arquitectónico. Así dadas las cosas, percibo que esta postura arquitectónica refleja lo que en filosofía se llama segunda globalización, 27, y en política, movimientos altermundialistas. Estos últimos son grupos heterogéneos y muy diversos que tienen como raíz común el respeto por las diferencias y la coexistencia de los distintos. Por lo tanto, son un freno a un mundo imperial homogéneo, sin pretender eliminarlo, sino buscando la coexistencia, cuestión novedosa para la actitud ideológica del siglo XX, donde en política las posturas conceptuales pretendían imponerse unas a otras en la polaridad capitalismo-socialismo. La democracia como valor de participación es un elemento posible de usar a la hora de producir un proyecto. La democracia tiene también consigo el germen de la autodeterminación y por lo tanto el buscar técnicas que la hagan posible en la arquitectura es una necesidad del tiempo que vivimos. Las personas tienen opinión respecto a la ciudad y sus viviendas, que son absolutamente necesarias de valorar y considerar en los proyectos de arquitectura. En este sentido es necesario modificar el proceso de producción del proyecto, incluyendo otras variables que posibiliten una más adecuada relación entre el producto final de la arquitectura, con sus ocupantes. La democracia como valor de participación es un elemento posible de usar a la hora de producir un proyecto. Es necesario desarrollar una arquitectura que abandone la lógica actual centrada en el objeto y la composición, planteando una renovación de los métodos proyectuales para motivar el proceso del ser en comunidad, por el contacto y la proximidad con los demás, con los distintos a uno y con la naturaleza. 28, señala Chris Younes, filósofa y profesora de arquitectura. En otras palabras, una acentuación de los procesos de democratización en el mundo y especialmente en la arquitectura. 3.3.7. Más roles al oficio de arquitecto. La posibilidad de entregar más roles al oficio del arquitecto, o potenciar ciertas capacidades que han sido relegadas en las últimas décadas, puede ser una tarea necesaria para concebir otros caminos para la arquitectura. Esto es al menos urgente,
en un planeta donde 2/3 de la población, es decir, 4.000 millones de seres humanos, 29, no tienen acceso a ningún producto formal de la arquitectura, profesionales, materiales industrializados, proyectos, etc. Existe una interesante diferenciación de tipos de arquitectos que coexisten en la actualidad en el libro Architects Without Frontiers, 30, clasificados en los siguientes roles: Passalichists, Eros, Historicists, Colonialists, Social Reformers and Educators. La arquitectura cultural estaría más cercana al rol de arquitecto como reformador social, cuya definición en el libro de Esther Charlesworth es arquitectos como constructores de paz y actores políticos. Esto implicará necesariamente un cambio en los sistemas de enseñanza de la arquitectura, especialmente en los países en desarrollo y en los países más pobres. En ellos sirve de muy poco la enseñanza tradicional y academicista del arquitecto como diseñador de edificios, y ligado exclusivamente al arte, pues es muy usual que un arquitecto no diseñe un solo edificio en toda su vida. Se debe abrir el espectro de enseñanza a otras dinámicas de comprensión de lo arquitectónico, a otras lógicas de construcción de las ciudades, donde el arquitecto sea tanto un activista cultural como un artista. Ejemplos de este tipo de proyectos y de rol del arquitecto se pueden ver claramente en los proyectos de Eduardo Feuerake en Mozambique y Eduard Rojas en Chiloé, ambos citados en el siguiente capítulo de proyectos de esta tesis, junto con una decena de proyectos analizados en 3 continentes, Sudamérica, África y Asia. 4. Comprobación de la hipótesis. Para comprobar esta hipótesis presento 10 obras de arquitectura en 3 continentes, Sudamérica, Asia y África. El primero es Sudamérica, donde se realiza reflexión y práctica simultánea en estas materias y desde donde surge el concepto de arquitectura cultural, por el trabajo conjunto entre arquitectos y antropólogos en el archipiélago de Chiloé, un lugar absolutamente apartado de los grandes centros de poder, e incluso abandonado por el nivel central. El segundo continente es Asia, cuyos proyectos no tienen ningún vínculo con Sudamérica ni con África, pero en ellos se producen espontáneamente similares ideas en relación a la cultura, lo que puede comprobar que este fenómeno es mundial y simultáneo. El tercer continente es África, donde el proyecto que seleccioné está influenciado por las ideas de Sudamérica, debido a que los arquitectos de esa obra son chilenos y se conocen y trabajan junto con los arquitectos de los proyectos seleccionados en Sudamérica. En este caso podemos ver cómo la metodología de la arquitectura cultural puede trasladarse de territorio y producir resultados completamente distintos en cuanto al aspecto formal, pero similar en sus preocupaciones o intereses sociales. A. Sudamérica. 1. El mercado de Dalcahue, 31, Archipiélago de Chiloé, lámina 1. 2. Iglesia San Vicente de Paul, 32, Archipiélago de Chiloé, lámina 2. Ambos proyectos corresponden a una primera etapa de la arquitectura cultural, desarrollada en la década de los años 80 y comienzos de los años 90, más ligada a la forma como símbolo de un sistema de vida. Afortunadamente para estos proyectos, la existencia de un contexto cultural muy definido y fuerte, que se mantuvo sin la presencia de arquitectos profesionales hasta 1975, hace muy nítido y claro el descubrimiento de la cosmovisión de este grupo humano a través del objeto. El aislamiento de esta provincia a partir de la apertura del Canal de Panamá en 1914 hacen también que el movimiento moderno haya pasado de costado, casi sin tocar este territorio. Por lo tanto, este lugar se transformó en los años 80 en una suerte de laboratorio de arquitectura al ser tan particular por su valioso patrimonio arquitectónico y la ausencia de arquitectos. El mercado de Dalcahue, construido íntegramente en madera, puede ser un derivado de las ideas posmodernas, debido a la formación profesional de sus autores, pero donde la gran simpleza y sencillez del edificio logra un nivel de abstracción que la hace una obra ejemplar, más allá del posmodernismo clásico. La pequeña comunidad de 5.000 habitantes lo ha tomado como símbolo de su cosmovisión y desarrollo económico. En 1992 se construye la iglesia San Vicente de Paul en Ancud, una ciudad de 20.000 habitantes. Un edificio consciente de lo difícil que es hacer una iglesia nueva en un archipiélago donde el principal patrimonio arquitectónico son las iglesias tradicionales de madera, declaradas Patrimonio de la Humanidad el año 2000.
Ante esta dificultad opta por mantener todas las proporciones de las iglesias originales y utiliza todos sus elementos. Nave con techumbre a dos aguas, corredor frontal, torre en el plano del alzado, nave central y dos laterales. Pero interviene cada uno de estos elementos de forma contemporánea logrando espacios inusuales para ese momento. El proyecto también es construido completamente en madera, lo cual lo acerca a la manufactura local y los modos de hacer del lugar. La importancia de esta obra es que en ella por primera vez se habla de arquitectura cultural y además produce esa transición sin retorno que hace únicos determinados edificios u obras de arte. Son esas construcciones que están entre dos periodos, en esos intersticios de la teoría que crean obras tan particulares y poco reproducibles, a pesar de sus fallos y equivocaciones. La Iglesia San Vicente de Paul, ganadora de la 10ª Bienal de Arquitectura de Chile, se transforma en símbolo de un periodo que abandona finalmente el posmodernismo en Chile, abriendo nuevas posibilidades al oficio. En este edificio también la relación entre tradición y modernidad es más compleja que en la mayoría de los proyectos de ese momento, pues es muy difícil descubrir si esta es una obra nueva o una rehabilitación. A su vez es difícil determinar qué elementos arquitectónicos corresponden a la tradición o a la modernidad, pues su preocupación central se traslada de lo material al espacio como motivo central de la obra. En ese nivel de abstracción solo está representada la acción cultural, la cual siempre produce sincretismo entre antiguo y nuevo, entre local y universal de una forma natural que hace innecesaria la diferenciación de ambos conceptos. Este es sin duda su aporte, quizás adelantándose a las palabras de Sabater, Bueno y San Martín Sala. 3. Hotel Unicornio Azul, Archipiélago de Chiloé, lámina 3. 4. Museo de Arte Moderno de Chiloé, Archipiélago de Chiloé, lámina 4. Los edificios para el Hotel Unicornio Azul y el Museo de Arte Moderno de Chiloé se crean también en los años 80 y años 90 y son la particular visión de un arquitecto de gran talento y distanciado exprofeso del análisis de la arquitectura como cuestión puramente de diseño académico del objeto. Edward Rojas crea sus edificios como collages arquitectónicos, donde incluye todo tipo de visiones populares de forma absolutamente libre y espontánea. De hecho, como artista él es un conocido creador de collages en Chile. Sus edificios recogen materiales de otros edificios. Toma una puerta de una iglesia, una ventana de una obra desmantelada, molduras de casas antiguas, chapas metálicas del siglo XIX, maderas de desecho y cualquier elemento que pueda tener condición constructiva. Esta actitud por un lado es profundamente ecológica, y por otra parte es muy respetuosa de las creaciones humanas precedentes. El Hotel Unicornio Azul, por ejemplo, es revestido con chapa metálica de una obra de otra ciudad que fue demolida en el momento en que él construía este hotel. Incluyó también ventanas de marcaciones, columnas de madera que imitan mármol como en las antiguas iglesias de Chiloé. El basamento de color marrón es madera imitación ladrillo, algo muy difundido en la arquitectura popular de los años 60 en Chiloé, cuando aún los arquitectos no llegaban al archipiélago. Consiste en hacer un calado vertical a cada tabla colocada horizontalmente para que parezca ladrillo, material sólido, así una casa de madera cambia de apariencia. Todos estos elementos son de origen popular y no considerados en la arquitectura académica, incluso muy poco valorados o literalmente despreciados por banales. El caso del Museo de Arte Moderno de Chiloé, también proyecto de Edward Rojas, en este caso junto con Eduardo Feueraque, se instala en un antiguo galpón lechero y establo de animales, abandonado en un terreno municipal. Inspirados en el Museo de Luisiana en Dinamarca, el primer museo de arte instalado en el campo, deciden realizar la obra en este apartado lugar del planeta. El edificio existente fue el que condicionó el proyecto y de igual manera que el Hotel Unicornio Azul, el collage fue el motivo del proyecto, el collage como representación cultural. Aquí se cambiaron de lugar algunas construcciones cercanas, se giraron otras, se limpió la estructura. Y se amplió el edificio de tal manera que actualmente se ha perdido por completo la medida de qué era lo original y cuál fue la ampliación, actitud que es permitida por un material tan flexible como la madera. Esta condición de cambio constante del edificio cada artista expositor en este lugar se encarga también de exacerbarla. Es un singular caso de un museo de arte contemporáneo al servicio absoluto del arte, con plena libertad de los creadores para cambiarlo a su antojo.
Extraña actitud en un museo actual, donde generalmente el edificio como objeto es muchas veces un impedimento para exponer y adquiere tanto o más valor que lo expuesto. Obviamente esta actitud en el proyecto no es habitual, pero sintoniza con una cierta alma popular y transforma la obra de este arquitecto en referencia para la ciudad. Aquí la figura de arquitecto es comprendida como un activista cultural y un agente de evolución social, como pocos. En su caso, el proyecto previo es casi inexistente, solo unos pocos trazos y la obra es la materia de trabajo de acuerdo a lo que vaya apareciendo en el momento de la construcción. Este sistema de trabajo puede constituirse en una escuela o en un sistema posible de aplicar como metodología, pero requiere gran desprejuicio estético y gran capacidad de comprensión de lo popular y lo social.